Voy a leer el primer versículo de Génesis 2. Vamos a hablar un par de veces, porque ya usted lo tiene. Vamos a hablar un par de veces sobre este proyecto, que no lo vamos a revisar todo. Vamos a revisar todo ese material, porque usted lo tiene. Solamente voy a hacer la introducción y las indicaciones para que usted cuando lea entienda. Eso fue lo que Felipe le dijo: lo que tú lees, lo entiendes. Y le digo: ¿cómo yo voy a entenderlo si no hay quien lo explique? Pero esto tenía condiciones de que aún Felipe, explicándoselo ahí, él pudiera entender. Ahora, cuando él confesó, cuando Felipe le habló a él de lo que decía ese pasaje acerca del Salvador, entonces Felipe le relató todo ese episodio de Cristo y le habló sobre la necesidad de bautizarse. Y dijo: pero mira un charquito de agua allí. Bautízate ahí, no hay impedimento. Y después se fue, Felipe fue por su camino, ese fue por su camino, pero él entendió. Ya lo que hablemos mucho, que podamos entender. Necesitamos práctica. Por eso yo no me voy a detallar cada letra de este proyecto. Voy a hacer la introducción para que usted vea que aparte de esto, la Biblia sigue hablando. La Biblia está llena de lo que dice este proyecto de coordinación. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Unos han entendido más, otros han entendido menos, otros están más cortos, otros están más largos, otros tienen sus problemas resueltos, otros no lo tienen, pero están aquí como llamados. Si usted revisa la cronología bíblica antes del llamado de Abraham, se va a encontrar en el capítulo 11 que la Biblia dice que existía una sola lengua, un solo lenguaje. Y Dios Elohim, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, vio desde el tercer trono que las cosas con un solo lenguaje no podían ir bien. Y entonces Dios dice entre sí, se dice entre sí: bueno, hay que buscar una solución, porque los hombres tienen un solo lenguaje. Cuando los hombres tienen un solo lenguaje, eso es peligroso. Y fue así. Ellos se pusieron todos de acuerdo. ¿Y qué idearon? ¿Para qué? ¿Y cuál era el objetivo? El radio. Se parece a nosotros ese cuadro. Dios quiere ser nuestro rey. Dios quiere estar en el trono de nuestro corazón. Pero a veces nosotros lo destronar. Y eso es confusión. Eso es papel. Cuando eso pasa en nuestra vida, hay confusión. Dios dijo: vamos a confundir el lenguaje de esta gente, para que el propósito que hay en tu corazón se cumpla. Porque si Dios no confunde la lengua, entonces va a tener que destruir otra vez, como dice los dedos del niño. Pero cuando el pensamiento está dividido, para Dios la división es mala, pero para el propósito de Dios bueno. Porque por el pensamiento está dividido, está usted y yo aquí.
¿Escuchó eso? Las divisiones de Satanás. Pero yo quiero decirle esta noche que las cosas que son negativas, las cosas que salen del mal, las cosas que salen del adversario, las cosas que salen del mundo, Dios la utiliza y la revierte y la convierte en su propósito. Amén. Y Dios confunde la lengua de esta gente y ellos se esparcen. Se esparcen. Y entonces ahí que comienza este relato en una ciudad que se llama Ur de los Caldeos, que significa tiniebla. Ur y Egipto eran lo mismo. Lo que había en Ur había en Egipto. ¿Qué era lo que había en Egipto? No escucho. ¿Y en Ur qué había? Pero como se había llegado el momento del llamado de Dios, Dios entonces le dice a una familia, y dentro de esa familia le escoge un hombre que se llama Abraham, en el cual él iba a probar la fe en la cual nosotros creemos, de la cual nosotros somos descendencia, somos hijos por la fe de Abraham. Y salió toda la familia de Abraham, salió el padre, salieron sus hermanos, salieron las esposas de ellos y fueron a una tierra que se llamaba Aram, donde vivía Rebeca. Unos se quedaron ahí, pero Abraham no fue llamado para estar ahí. ¿Usted sabe qué es lo que hay en Aram? En Aram no estaba Berseba. En Aram había un pozo que sustentaba, pero en Berseba había un pozo que daba vida. Usted está en la vida de la iglesia, no es simplemente para estar sustentado. Usted está en la vida de la iglesia para tener comunión y para tener vida. Porque usted es Berseba. La vida de la iglesia es Berseba. Y vamos para allá cuando entremos aquí. Pero estoy haciendo la introducción con Abraham. Abraham es llamado aquí en el capítulo 12 porque no se podía quedar con agua sustentadora. Yo había leído mucho y no había entendido por qué Abraham, a pesar de tener tanta comunión con Dios, tenía poca vida. Tenía poca vida. Y es sencillamente porque Abraham fue en sus últimos años que tomó agua del pozo que daba naturaleza de vida. Fue lo contrario de Isaac. Isaac nació y creció bebiendo agua viva. Lo que ha nacido en la vida de la iglesia, lo que ha nacido en el conocimiento de la vida del Espíritu, gócense, porque usted nació, ¿sabe qué? Bebiendo agua viva. No estaba dentro de la iglesia, lo que estaba bebiendo era agua sustentadora, de la que bebió Ismael. Porque me enseñaron mucha religión, muchos conceptos, muchas cosas de la mente. Me atrasé, no. Sal de tu tierra. Yo no te llamé para que te quede en Aram. En Aram existe el bien y el mal. En Berseba existe la vida. Y donde hay vida, no hay bien y mal. El bien y el mal lo aprendieron Adán y Eva cuando no amaron a Dios. Cuando no desarrollaron la vida ni la comunión con Dios, con el árbol de la vida. Querían tener sustento. El sustento tiene su aplicación y es bueno. No hacemos de una profesión, trabajamos para sustento, tenemos una casa para sustento, un carro para sustento. Estamos hablando de la vida cristiana.
una libreta de banco para sustento. Nunca podemos tener una casa, ni un carro, ni una profesión para nosotros que se revele, que se eleve, que se enaltezca nuestro ego. No, para eso no. No podemos confundir las cosas de sustento con la realidad, porque el ego nos destruye y no nos deja de ver el árbol de Berseba. Todo lo que Dios nos proporciona después que nos llama es para nuestro sustento, pero para que desarrollemos una vida de comunión y una vida llena de salud espiritual. Y eso fue lo que me hizo entender por qué Abraham, siendo rico, nunca construyó una casa. Y podía, si por una cueva dio 400 ciclos de plata, que se cargaban 2 burros y que ahora no da millonada. Pero ¿qué dice el texto? Que él se mantuvo esperando una casa cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y yo me atrevería a decir que un creyente de la dispensación de la iglesia ahora, consagrado, tiene más vida que Abraham. Y luego hice lo repito, para hacer la diferencia entre lo que es comunión y vida. Mira, Abraham tenía tanta comunión que hablaba con Dios. Pero los actos que Abraham cometió no eran cosas de vida. ¿Cuántas mujeres se conocen en el texto de Isaac? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Por eso Isaac es un tipo de Cristo. A Cristo se le conoce una sola, la mala, la perfecta, la pura, la limpia. Ser llamado es una gracia. El nombre de Juan es gracia. El apellido de él no era bautista. Se llama Juan el Bautizador, porque bautizaba antes no se tenía apellido. Juan significa gracia. ¿Por qué? ¿Por qué significa gracia? Porque fue ¿qué? Llamado. El llamado es una gracia. El primer hombre llamado para el propósito de la fe es Abraham. Ahí lo vemos. Y Dios lo llamó con gracia. Dice la verdad, por gracia han sido por gracia. Por eso necesitamos, por eso estamos haciendo énfasis, por eso necesitamos la vida del sacerdocio. Cuando nosotros hablamos de Berseba, estamos hablando del sacerdocio. Cuando hablamos del sacerdocio, estamos hablando de la vida divina. Cuando hablamos de la vida divina, estamos hablando de la vida de iglesia. Cuando estamos hablando de la vida de iglesia, estamos hablando de la vida del Espíritu. Cuando estamos hablando de la vida del Espíritu, estamos hablando de la danza divina. Estamos hablando del Sinaí, donde Moisés duró 40 días y 40 noches y fue alimentado con el agua y el sustento de Dios. Eso es Seba. Pero estamos hablando de un ejército que tenía temor de ir a la guerra. Y Dios le dijo, no pueden ir todos a la guerra. Solamente irán a la guerra los que se pongan de rodillas, tomen con su mano el agua y la lleven a su boca. Los que laven el agua como los perros y se agachan como los perros, no van. Cuando había que ganar una guerra, y Gedeón dijo, elígelo tú. ¿Sabe con cuánto se ganó la guerra? Con 300. Porque no era ellos los que iban a ganar la guerra. El que iba a ganar la guerra era Dios. Pero ellos volvieron de Berseba. Los que beben de Berseba no están como los perros. No tienen naturaleza de perro. No se pongan bravos. El perro no va a dejar. El perro no va a dejar de ser perro porque lo mencioné. Perro, mire, a mí me da lástima con tanta gente que vaya y besa a los perros. Y estábamos en un restaurante y entró una mujer con un perro. Ese es algo
Dijeron, aquí no se acepta perro. Bueno, vamos, váyanse. Perro, perro. ¿Qué perro? ¿Qué? Este folleto de coordinación nos dice que la transformación que se realiza en nuestra vida es la vida del llamado. Si nosotros ejercitamos los dones, Rebeca se crió bebiendo agua de su llenador. ¿Dónde dijimos yo que sí? ¿Dónde? En Arán. Pues ahí se quedó toda la familia. La gente no va a ir en Arán. Papá y Labán, hermano. El papá de Rebeca. Pero Rebeca se le colocó una impronta. Se le colocó un anticipo en la nariz y se le colocó un anticipo en las dos muñecas. Por eso cuando ella llegó a Berseba, esa autoridad que se le puso ahí, la delegó. ¿En quién la delegó? ¿En quién la delegó? No. ¿En cuál de sus hijos la delegó ella la autoridad? En Jacob, en el engañador. Ya no le gustaba la actitud de Saúl, ¿verdad? Porque Saúl tenía mucho ego, era arrogante, un tipo malcriado. Y un día le dijo a Isaac, yo tengo miedo. Yo tengo la autoridad aquí en mis dos manos. Ella nunca se quitó eso. Pero la iglesia nunca puede quitarse la autoridad. Aunque venga crisis, aunque venga problemas, aunque venga dificultad, aunque venga persecución, aunque no exista nada, la iglesia tiene que tener autoridad. Y no se le está predicando aquí un evangelio guachi, se le está predicando un evangelio que salió venciendo y para vencer. Dos brazaletes en su mano, salió de Arán en un camello montada en un instrumento inmundo, pero llegó a vencerla. ¿Sabe por qué? Con esa misma autoridad. No importa por el proceso que tú pases como iglesia, no importa por la dificultad que te agobie, tiene la autoridad para llegar y un día encontrarte y consumar. Esa tarde, después de comerse una buena comida, porque debe decir, quizás no comía cosas malas. Miel, leche, mantequilla, cordero. Ay Dios, con lo que cuesta una libra de corderito como yo un mes. Corderito no se lo comen, eso que nos sacan los cuartos de los bolsillos de impuestos. Nos roban el helado. Nos roban la comida, nos roban en los zapatos que compramos en la tienda. Escúchenme que me los roban. Pero un día no van a pagar. A nosotros no. Al justo. Eso no nos va a quitar la autoridad. Y un día después que ellos se comieron ese manjar, se sentaron a tomarse el cafecito. Me da café, que es lo mejor que hay. Aunque los religiosos, mátenme. El café no es pecado, es vida. Amén. Todo lo que Dios hizo es bueno. Amén. Todo. Cuando
Cuando se acabe todo, me como la soja de eso. Después de tomándose el café, ella dice: bien, me preocupa. Y ahora le dice: ¿qué será? Es que yo estoy viendo en Saúl que estamos muy arrogantes. ¿Por qué rubio? ¿Por qué los ojos azules? Y lo oí silbando por ahí que dijo que va para Ismael. Aquello para Ismael. Aquello. Nadie se casó. Se casó con Egipto. La simiente no podía nacer en Egipto. La simiente tenía que ser sustentada con agua de Berseba. Aunque había engaño, aunque el engañador, el que iba a poseer la simiente, se alimentó con agua de Berseba. Berseba no quita el engaño. No te salgas de la iglesia por problema. No te salgas de la iglesia por déficit que tenga. Aquí en la vida de la iglesia es que te sustenta con agua de Berseba. Y el engaño de Jacob, ¿en qué se convirtió? En que hoy nosotros fuéramos parte de la 14 bendición. Oiga, mientras más malo es una gente y es llamado por Dios, se convierte a Dios y cambia y vive y se sustenta con el agua de Berseba, mayor bendición será en la expresión de la iglesia. No me importa lo malo. A mí lo que me importa es que tengan a Cristo, que necesiten a Cristo, que crezcan en la vida de Cristo, que cuando nosotros seamos los dones que el Señor nos está llamando a que lo desarrollemos, no veamos la persona, veamos cuánto Cristo puede crecer en una persona y no ver sus errores y sus fracasos. Los cuartos ameman. ¿Escuchó eso? El dinero amema a la gente, ¿verdad? La mucha comida también. La mucha cama. El mucho ocio. Así era Isaac. Isaac, ella estaba diciendo el problema de Saúl. Y ella decía, y Isaac decía: ¿tú crees bien? Porque no es verdad. Porque Saúl, y Saúl sí ha tenido la vida. Si Saúl ha tenido la vida, no bendice. ¿Qué tuvo Dios que hacer? No bendice a Isaac. ¿Qué tuvo que pasar con la vida de Isaac? Así es. ¿O Dios se la quitó? Dios se la quitó. Dios lo cegó. ¿Y usted encuentra eso grande que Dios haga eso? Dios se hizo ciego para salvar a nosotros. ¿Qué le parece muy bien? ¿No es que es fácil de entender? Si Dios me ve a mí tan pecador, que a veces Adán y yo estamos cabeza a cabeza. Como perdóname, a veces eso. Y como Dios sabe la cosa, ¿a quién le dio la autoridad entonces? ¿Quién tiene la autoridad hoy? Si usted temple, si usted va para allá para un servicio afuera, acéptelo. Si no quiere, me lo dice el jueves, que yo se lo doy para que compre una cena temprana. Váyase. A la calle hay que salir con autoridad, porque ellos se sientan con autoridad a fumar, a beber,
autoridad que dice que usted tiene poder para hacer descender fuego del cielo. No como los apóstoles que querían matar a todos los samaritanos. No. Ese fuego que yo estoy hablando es hacer que la autoridad de Dios vaya. ¿Qué dijo Cristo? Si no se pone de acuerdo pidiendo todo lo que quisieran, ¿y qué es lo que nosotros salimos? Hablar de política, hablar de economía, es hablar del reino de los cielos, es hablar de salvación. ¿Y usted cree que una gente que salga con autoridad a hablar del reino de los cielos, a hablar de salvación, Dios no lo va a mandar? Dejemos esto. ¿Para qué Dios quiere darnos dones? Para que lo usemos con autoridad. Debemos, dice la página 5, primer pedacito, que no va a pasar de ahí, dice, debemos ejercitar nuestros diferentes dones conforme a la gracia. ¿La gracia es qué? La primera palabra que hablamos, la gracia es qué? El llamado. De verdad, la gracia de Dios es Cristo. Cristo es el llamado. Es que Cristo es todo. Si Él es el alfa y el omega, es todo. El alfa y el omega encierra todo. Encierra, miren, las letras, las palabras, los párrafos, las comas, los puntos, los libros. Por eso un médico, la mayoría de los médicos son ateos. De 100 médicos, 90 son ateos. Pero no pueden negar la creación de Dios. No pueden. Y si la niegan, entonces son hipócritas. Yo he visto médico ateo, lo he visto bautizando los hijos de la religión católica. Entonces, ¿no creen que Dios va a que se meten ahí? No son hipócritas. Hermano mío, ¿usted sabe por qué la gente a veces se vuelve ateo? Por el ego. La primera casa de la Biblia vivió un ateo. En la primera casa de la Biblia mundial, la primera casa que hicieron para publicar la Biblia, vivía un ateo. No creía en la Biblia. Pero antes de morir tuvo que confesar la Biblia. Y ahí hicieron la primera casa de la Biblia. Porque lo que debilita más a un hombre, vean, la ley de la muerte. El hombre a veces no cree en Dios por el ego. Nunca se cansa de hablar la palabra del Señor. Usted tiene la gracia, usted tiene el llamado. Y Dios nos ha dado los dones. Dios nos ha dado diferentes dones conforme a su gracia, conforme al llamado que nos ha sido dado. ¿Vale? Romanos 12:6, ¿quién lo tiene? Rapidito, lo vamos. Amén. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿A quién que Pablo le está refiriendo eso? A los que se murieron allá atrás. ¿A quién? Y usted va a mandar, se va a quedar cortado y va a mandar la foto suya para que vaya a hacer ejercicio. Le va a ejercitarse personalmente. Dios no quiere ejercitarlo en práctica. Repita lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todo lo mismo. Todo es sinónimo.
el último texto, Efesios 4, este maravilloso de 7 al 2. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el primero que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. De la encarnación y la ascensión de Cristo. Cristo descendió para llevarse ¿qué? La palabra ¿qué fue lo que Cristo se llevó cuando ascendió? Para llevarse la cautividad. Usted y yo somos personas libres. Porque hemos bebido el agua de Berseba. Y la agua de Berseba produce comunión y vida. No somos de los que lavan agua con la lengua, como los perros. Somos de aquellos que no van al pozo de Jacob, porque ese agua ¿cómo? ¿No escucho? Van al pozo vivo. ¿Qué quién? No, el Seba que Cristo. Está bien, me equivoqué yo. Frente al pozo de Jacob estaba el Seba que era Cristo. Por eso Cristo le dice: mujer, el que bebe del agua de ese pozo volverá. Se sustenta. Usted sabe que hay gente que se moja porque come bien. Te sustenta. Va a tener hambre después. Yo le estoy diciendo, lo te dice porque lo he oído hablando de esos hombres famosos. Hay que estar hablando. Mañana tiene la misma hambre. Eso te sustenta. Pero él le dijo a la mujer samaritana: pero el que bebe de este pozo que está aquí, el que bebe de Berseba, en la cruz, donde se veía la derrota. La cruz se veía la derrota. Ahí estaba Berseba. ¿Dónde? El costado. Y el costado de Jesús dice que cuando le empucharon su costado, botó ¿qué? Agua. Botó la vida. Expresó la vida. Cristo no tenía nada escondido. Berseba saca todo hacia afuera. El profeta, ¿qué fue lo que vio que salía del tabernáculo? Un río donde hacían charco, y había un charco que se llamaba Engandi, un oasis que también representaba el cielo. En la eternidad, en la consumación, también va a estar Berseba. Todo el que quiere ser llamado, todo el que ha sido llamado, tiene que beber de Berseba, si no seguirá cautivo. Ismael bebió agua sustentadora y fue cautivo. Saúl bebió agua sustentadora y se mantuvo cautivo. Caín también. Judas estaba al lado del pozo de agua viva, pero prefirió que sustento. ¿Por cuánto le está el maestro? Por 30. ¿Para qué? Para sustento. Tenemos el lugar perfecto. Amén. ¿Usted lo cree? Amén.
todavía. Gloria a Dios. Gracias. Ya yo no le voy a hablar.